Bendiga en esta tarde, un día hermoso que el Señor nos ha dado. Dios sea bendiciendo la vida de cada uno de los que nos hemos congregado y estamos buscando el rostro del Señor. Amén. Hace unas semanas atrás, no más de una semana, casi 2 meses atrás, en el curso de bachiller eh, nos dieron una tarea a investigar y Dios puso en mi corazón investigar sobre un tema que me agrada, me gusta y que estamos viviendo cada una de las iglesias en este tiempo, que era, y me puse a investigar sobre la apostasía. Y nos dijeron que debíamos investigar sobre 3 ámbitos esenciales. En la era de la iglesia, los padres de la iglesia, en la reforma y también en el pentecostalismo que se ha dado o la visión pentecostal que se generó hace años atrás. Y cada postura tiene su lectura sobre el tema de la apostasía, pero en las 3 es el abandono de la iglesia, el abandono de el cuerpo, de buscar a Dios, de querer agradar a Dios, ya sea inicialmente cuando se perseguía a la iglesia y los cuerpos de ellos eran crucificados, eran muertos, eran aserrados, eran martirizados por el Imperio Romano, y aquel que no negara que era cristiano moría. Y aquel que lo negara o aquel que dijera, no, yo no soy más cristiano, ese permanecía vivo en ese tiempo. Después viene con el tiempo de la reforma, viene lo que se practicaba, la apostasía era de la institucionalidad, que era la iglesia a la cual pertenecía o dictaba la palabra del Señor, y los reformadores dijeron no, ellos se han apartado de la verdad, se han apartado del Señor, están practicando cosas que la Escritura no dice y se volvieron a lo que es la palabra y lo que todos conocemos con la reforma de protestante que nació con Martín Lutero, Calvino y Zwingli, y después vinieron Arminio, Juan Wesley y todos aquellos. Y después con el pentecostalismo se vino a vivir lo que era la santidad, porque ellos obviamente postularon, sí, hay que volverse a la Escritura, pero no se estaba viviendo, y Juan Wesley viene y la practica a través de la santidad, donde tenemos nosotros el movimiento pentecostal que nació y que nos mueve hoy en estos tiempos. ¿Y por qué es tan importante este tema? Y quiero, y mediante la semana le preguntaba al Señor y me dio esta palabra que quiero compartir con ustedes en Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Después de eso, mientras usted busca la palabra del Señor, en la semana me llama una pastora para pedirme un consejo, cómo podía ella conversar, porque yo pensé que solo sucedía en nuestra iglesia, pero me decía, no, pastor, en mi iglesia también los hermanos se están quedando, no están viniendo a la iglesia y necesito ir a conversar con una hermana, deme un consejo, ¿qué puedo decirle a la hermana? ¿Qué puedo aconsejarle? Y ella me decía, porque yo le voy a decir que va a visitarla a su hija y le voy a decir que su hija le va a decir cómo se está quedando. Yo le dije, no, si lo importante aquí no es lo que pienso diga la hija. Lo importante es lo que dice Dios. Porque nosotros como hijos, como familiares, podemos excusar incluso a una persona que no asista o que no tenga una relación cercana con el Señor. Y lo podemos así, y nosotros podemos conversar con ciertas personas que nos puedan decir, oye, ¿sabe qué? Yo no voy a la iglesia por este motivo, y nosotros a lo mejor lo podemos justificar. Pero no es según lo que yo piense o lo que uno pueda decir, es lo que dice el Señor, es la intimidad que uno debe tener con el Señor. Así que la pastora me agradecía, me daba las gracias, y ayer conversando con lamentablemente el fallecimiento del hijo de nuestra hermana María, me daba más cuenta que esta palabra debe ser real en nuestras vidas. Al conversar con ella ayer en la noche, ella me decía, pastor, Mae, como le decían, me dijo, de esta salgo María, porque él le decía María, de esta salgo María, de esta salgo María. Él se accidentó el domingo pasado, fue a trabajar, se accidentó, se cayó de, no sé, segundo, tercer, del techo, se cayó, estaba tapando una gotera, se cayó,
y eso lo llevó a la ambulancia, al hospital. Le hicieron una operación en la cual había resistido, pero en la segunda operación él no resistió y terminó falleciendo. Y la hermana María me decía ayer que él le decía: María, no te preocupes, de esta yo salgo. Y eso me llama. ¿Y por qué se los cuento? Porque a veces cada uno de nosotros pensamos y creemos en nuestra forma. La intención de Ma era salir de ahí, era recuperarse. Pero el destino de nuestras vidas no está en nuestras manos. Por más que nosotros deseemos cosas, queramos cosas, el destino está en las manos del Señor. Él es soberano, Él es nuestro Dios. Por eso quiero compartir con ustedes esta palabra en esta tarde. Romanos capítulo 12, versículo 1. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Tome su asiento. Se lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo, por si es que a algunos a veces nos cuesta entender. Dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. ¿Amén? ¿Se entendió más fácil? Muchos de nosotros pensamos que la adoración son las canciones que entonamos el día domingo en la iglesia. A ese tiempo que le llamamos la adoración, después de la alabanza especial que canta el coro. Incluso cuando coordinamos y los que coordinan dicen: vamos a adorar al Señor. No sé si saben, y a veces pensamos que adorar es eso, que son canciones como más lentas y emotivas, que tocan nuestras emociones y a veces nos hacen llorar, nos hacen sentir una presencia de parte del Señor. Las canciones son hermosas, pero son solo el ensayo de la verdadera adoración que ocurre y que debiera ocurrir en nosotros de lunes a sábado. Sin embargo, el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, nos da una definición radical, diferente y profunda de lo que significa verdaderamente adorar a Dios. En los primeros 11 capítulos de esta carta a los romanos, Pablo nos da una clase magistral de teología. Nos habla del pecado, de la gracia, de la justificación y del inmenso amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Pero al llegar el capítulo 12, Él cambia su forma de referirse o cambia la forma que tiene de su carta y pasa de la teología a la práctica, de cómo debemos vivir. Pasa de aquellas enseñanzas de lo que es el pecado y que estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Pasa que de la salvación y de la justificación que solamente es por Jesucristo, pasa a darnos y a mostrarnos cuánto es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, para empezarnos a decir cómo debemos vivir cada uno de nosotros los cristianos. Y lo dice de una forma bastante simple. Y lo dice basando todo lo que Dios ha hecho por nosotros en cómo debemos responder. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por lo que ha hecho por usted y por mí, es cómo nosotros debemos responder. Por las misericordias de Dios. Pablo no comienza exigiendo obediencia a ciega, ni amenazando con castigos, como a veces nosotros le hacemos a nuestros hijos: es que tienes que obedecerme porque yo soy tu padre. Yo soy tu mamá y tienes que a mí obedecerme y hacerme caso. Yo soy el que mando aquí. No, Pablo no lo dice de esa forma. Él comienza rogando por las misericordias de Dios. Así que, hermanos, a ustedes les digo, les hablo, os ruego por las misericordias de Dios. Que esta misericordia no es para salvación, porque nuestro sacrificio no es para que Dios nos ame más, sino porque Él ya nos amó primero.
cuando podemos comprender de dónde nos rescató el Señor, el perdón que nos ha dado y la vida eterna que nos promete, la única respuesta lógica y natural es la entrega total que cada uno de nosotros debemos realizar. Jesucristo preguntó, ¿quién ama más? ¿A este que se le ha perdonado poco o a este que se le ha perdonado mucho? Y la respuesta lógica que dieron en ese tiempo fue: al que más ama es el que más se le ha perdonado. Y cada uno de nosotros debemos comprenderlo. Pablo nos lleva a comprenderlo de esa forma. ¿Cuánto ha sido la misericordia de Dios en nuestras vidas, en su vida? ¿De dónde Dios lo sacó? Por eso dice, así que, después de contarles todo, de hacerle toda esa teología anterior en los capítulos anteriores, así que hermanos, después de decirle y mostrarle el amor de Dios, os ruego por la misericordia de Dios. La única respuesta que nosotros debemos dar y total es nuestra entrega a Él. La misericordia de Dios debiera ser el combustible de nuestra adoración y servicio a Dios. Y esto es tan importante. Los que tenemos vehículo, sabemos que si no vamos a la bomba bencinera, el auto, por más bueno que esté y se vea bonito, limpio por todo, por lo que usted ve, no va a andar. Si no tiene benzina, el vehículo no anda. ¿O sí? ¿Usted le puede decir al vehículo, ande si no tiene benzina? No. Ahí va a quedar. Lo puede empujar si usted quiere, si tiene fuerza. Lo va a empujar y lo va a mover. Pero no va a andar como debiera andar. Y la única forma de que ande es que un combustible. ¿Amén? La única forma que el cristiano pueda andar, Pablo está diciendo, que recordándonos de la misericordia de Dios. Que cada día usted y yo nos acordemos lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, por ese amor grande que ha tenido, por perdonarnos, por darnos vida, por darnos esperanza, por que su Hijo Jesucristo haya muerto en la cruz en mi lugar. Cantábamos, adorábamos, bendecíamos el nombre del Señor y decíamos que Él tomó nuestro lugar, que Él cargó nuestro pecado. Y eso debiéramos recordarlo siempre. Y por eso Pablo dice, os ruego por la misericordia de Dios, por lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Y qué les dice? Presentéis vuestros cuerpos. Pablo realiza una exigencia que debe caracterizar al cristiano en una época de cultura helenista, influenciada por los filósofos de esos tiempos. ¿Y sabe por qué? Porque esto nunca lo hubiera dicho una persona griega, ya que para ellos la importancia era el espíritu. Ellos le daban importancia al espíritu. Ellos decían que la persona era tripartita y tenía espíritu, alma y cuerpo. Pero lo importante era el espíritu. El cuerpo no era más que una prisión, algo despreciable y vergonzoso. Entonces ellos podían hacer lo que querían con su cuerpo porque ese no era importante. Pero Pablo dice algo totalmente distinto. Pablo le está diciendo a aquellos romanos que presenten sus cuerpos. Presentar vuestros cuerpos. Es decir, no es solo el espíritu, sino que sus cuerpos también deben ser presentados. Es importante porque a veces nosotros decimos, no, si no es importante el cuerpo, si no importa lo que yo haga. Sí es importante. Pablo lo manifiesta. El cristiano sabe que su cuerpo, ¿y por qué? Porque cada uno de nosotros sabemos que nuestro cuerpo le pertenece a Dios, tanto como su alma, y que debemos servir a Dios tanto en cuerpo, con nuestra mente y con nuestro espíritu. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y Él es instrumento como Dios se manifiesta o manifiesta su obra en el mundo entero. Por eso es importante el cuerpo. Por eso Pablo le está diciendo que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo? ¿En qué?
como sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir esto? En el Antiguo Testamento los sacerdotes llevaban animales al altar. El problema es que estos animales estaban muertos. Su servicio terminaba en el altar. Dios no nos pide que muramos físicamente en un altar de piedra. Nos pide que vivamos continuamente para Él. Ustedes saben que los sacrificios eran constantes, todo el tiempo. No había de faltar sacrificio en el altar. Sacrificio es ofrecer algo, dar algo. Y era darle algo a Dios en el tiempo antiguo. Los paganos también sacrificaban, pero los judíos también constantemente sacrificaban y tomaban lo mejor para dárselo al Señor. Pero Pablo está diciendo que cada uno de nosotros debemos ser ese sacrificio vivo. El problema con un sacrificio vivo es que siempre queremos bajarnos del altar. Usted puede ver y tome algo vivo que usted lo quiera presentar, siempre se quiere bajar del altar. Nunca un sacrificio vivo va a querer quedarse ahí. Presentar nuestro cuerpo significa rendir nuestros ojos, lo que vemos, nuestros oídos, lo que escuchamos, nuestras manos, lo que hacemos y nuestros pies a donde vamos, a su voluntad todos los días. Qué importante es esto. Bueno, nosotros a veces pensamos que no, un sacrificio, ya voy a hacer esto y para que Dios se contente. No, Dios a diario nos pide que no solo sacrifiquemos nuestro cuerpo, sino que también nuestros ojos, nuestras manos, nuestros oídos, nuestros labios, nuestros pies, para hacer la voluntad de Dios. Porque este sacrificio, continúa diciendo, tiene que ser santo y agradable a Dios, ya que Él no acepta cualquier tipo de ofrenda. Él nos pide un sacrificio con características especiales y específicas. Primero, santo. Significa apartado. No significa que usted va a llegar y va a tomar no, que usted, que yo, seamos ese sacrificio vivo. Pablo le está diciendo a aquellos romanos que ya Dios quiere no que uno sacrifique algo, que era lo que se hacía antiguamente, sino que tú como persona, yo como persona, sea ese sacrificio vivo para el Señor. Apartado porque Dios nos apartó. No significa ser perfecto o no equivocarse nunca. Tú y yo nos vamos a equivocar. Amén. Sino tener un corazón consagrado exclusivamente para el Señor. Es vivir de una manera diferente a la forma y manera que el mundo vive. Tú y yo somos distintos. Debemos ser diferentes como el mundo vive. Agradable a Dios, nuestra meta principal en la vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia y en nuestros tiempos libres, debe ser agradar el corazón de Dios. Tu vida y mi vida deben agradar a Dios. En el trabajo, en la familia, en el tiempo libre, aunque usted diga, no, pero ese es mi tiempo libre. Sí, nadie te quita tu tiempo libre. Pero en ese tiempo también debemos agradar al Señor. No podemos decir, no, yo ahora no voy a ser cristiano en este tiempo libre, sino que voy a hacer lo que yo quiera. No, aún en el tiempo libre, tu vida, nuestras vidas deben servir al Señor. La pregunta que nos debiéramos hacer es si nuestro estilo de vida es agradable al Señor. Como tú y yo nos estamos conduciendo, como tú y yo estamos presentando ese sacrificio al Señor, como tú y yo estamos viviendo, ¿realmente está agradando al Señor? ¿O hay áreas de nuestras vidas que sabemos que no agradan al Señor? Después continúa diciéndole, ¿qué es vuestro culto racional?
La palabra en griego para culto es latreia, que es el nombre correspondiente al verbo latreuni. En su origen quería decir trabajar por la paga o el sueldo. Era la palabra que se usaba para un trabajador que daba su tiempo y esfuerzo a un contratista a cambio de un salario. No era el trabajo de un esclavo, sino era una actividad voluntaria. Lo que Pablo le está diciendo cuando le dice, haz vuestro culto, haz una entrega voluntaria, no para recibir pago. De ahí pasa a significar servir en general, pero también aquello a lo que una persona dedica toda su vida. Es como un artista que decía que estaba latereum callei, que quiere decir dedicar la vida al servicio de la belleza. Desde ahí tomó el sentido de dedicar la vida al servicio de los dioses. Y en la Biblia siempre se refiere al servicio y al culto de Dios. Cuando habla de que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, es la única forma que tú y yo tenemos para dar un servicio desinteresado al Señor, sin pedir algo a cambio, sin hacer algo para conseguir algo, sino que al contrario, es esa paga que Dios solo va a dar, pero no porque tú la busques, no porque tú pactes o digas esto, o yo voy a hacer esto para que Dios me... No, sino que lo hacemos por amor, porque Él nos amó primero. Continúa Pablo diciéndole que este culto debe ser racional. La palabra original en griego es logikos, de donde viene la palabra lógica. Esto quiere decir lo más lógico que podamos hacer. Esto viene después de considerar la inmensidad del amor de Dios y el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dedicar nuestra vida entera a Él no es un extremismo, no es un fanatismo, como algunos lo piensan, no es por emociones, no debiera ser moneda de canje como quien colecciona algo que después negocia con Dios. Es simplemente lógico. Dios, tú has hecho tanto por mí, has mostrado tanto tu misericordia en mi vida. Cada día puedo respirar, cada día tengo a mi familia, cada día. Y usted puede enumerar y levantarse y quizá más de algunos, si usted se pone a hablar en esta tarde de lo que Dios ha hecho por ustedes, tendríamos horas y horas y horas dándoles gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso Pablo dice, por las misericordias de Dios, que nuestro culto sea racional. Sabemos a quién estamos sirviendo, conocemos a quién honramos, a quién adoramos. El servicio o un servicio de culto racional al Señor es la respuesta más razonable y sensata que un ser humano puede tener ante un Dios tan grande que ha mostrado su amor por cada uno de nosotros, no mereciendo nada. En eso concluye Pablo. Ese culto racional que usted y yo hacemos es solamente porque Dios ha mostrado toda su grandeza, su amor por usted y por mí. Y no mereciendo nada. Porque hay quienes dicen, no, yo merezco porque... No. Si no es por merecimiento. Cristo no murió porque tú y yo merecíamos tener vida eterna. Fue solo su misericordia. El verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestro cuerpo y todo lo que hacemos con Él todos los días. El verdadero culto a Dios no es ofrecerle una liturgia, por muy noble que sea, o un ritual, ni siquiera el más solemne que pueda haber o existir. El verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestra vida cotidianamente,
no algo que hay que hacer en la iglesia, sino algo que ve todo el mundo, porque somos templo del Dios vivo. Amado hermano, hermana, ¿dónde tenemos nuestro altar hoy? ¿Dónde está? ¿Dónde ponemos nuestro sacrificio vivo, nuestro cuerpo? Quizás me puede responder y decir, pastor, yo voy a la iglesia a dar culto a Dios. Aquí en la iglesia usted me va a ver y yo voy a adorar, voy a servir y voy a agradecer al Señor. Pero te tengo una triste noticia. Si pensamos y creemos de esa forma, está bien que aquí lo hagas. No está mal, no digo que no lo sigas haciendo. Pero también debiéramos hacerlo en la empresa, en el almacén, en la oficina, en la escuela, en el supermercado, en la farmacia, en el banco, aún en la feria, cuando todos están gritando, en el jardín, o también cuando cocinas. Ahí también debemos dar un culto a Dios. Eso quiere decir que en todo lugar tú y yo debemos ser un sacrificio vivo para el Señor. Esto no quiere decir precisamente estar cantando himnos, como a lo mejor usted me decía, pastor, entonces tengo que estar todo el día cantando y orando. No, no es eso. O contando nuestro testimonio y parar de trabajar, no. Sino hacer lo que Dios espera de nosotros lo mejor posible. A través de mi comportamiento, de mi trabajo, de mi vocabulario, de mis pensamientos, de mi dedicación, yo soy un culto de adoración al Señor. Cada vez que tú y yo nos comportamos en el lugar que estemos como unos hijos de Dios, estamos dando un culto de adoración a Dios. ¿Sabes por qué? Porque estás venciendo la tentación. Esas ganas, esos deseos a veces de responderle a una persona y darle eso que dice el hermano Orlandito, un cariñoso salvador, porque a lo mejor se lo merecen como te tratan. Pero tú dices, no, porque soy hijo del Señor y tengo que dar buen testimonio. Y te reprimes y terminas bendiciendo a la persona, orando incluso por ella. Estás dando un testimonio. Estás haciendo un sacrificio vivo de tu vida. Porque nuestra carne, nuestro cuerpo, lo primero que saldrían serían malas palabras, saldrían groserías a lo mejor, saldría rabia, ira, enojo, todas aquellas cosas que el mundo practica. Pero como yo soy un sacrificio vivo, me presento al Señor, santo, agradable, me reprimo a hacer aquellas cosas y glorifico al Señor en mi vida al mantenerme. Porque nunca debemos olvidar que cada cosa que usted y yo realicemos, debemos hacerla como para el Señor. Que en realidad, mejor dicho, es como debe ser, para la gloria de Dios. Nos imagina a nosotros a veces cuando estamos contentos, alegres, todo bien, ahí glorificamos al Señor, pero cuando van y nos dicen ciertas cosas que no nos gustan, vamos también con las mismas cosas. ¿Qué va a pensar su compañero de trabajo? ¿Qué va a pensar aquellos que lo escuchan, que lo oyen? O que usted esté incidiendo, no, vamos para allá, robemos aquí, hagamos esto otro. ¿Se da cuenta que debemos glorificar al Señor en nuestras vidas, con nuestro cuerpo? Y no me va a salir usted diciendo, no, pastor, ¿qué importa el cuerpo? Mientras mi mente y mi espíritu alaben y adoren al Señor, mi cuerpo que haga lo que quiera. No, hermano. Pablo nos enseña, Pablo le enseñó a los romanos que el cuerpo es importante.
y hay que cuidarlo. Amén. Ya para ir finalizando, amada iglesia, la adoración no termina cuando el coro canta su última nota y el pastor pide la bendición y nos vamos a la casa. La verdadera adoración comienza cuando usted sale de esta iglesia y va hacia el mundo. Ahí es donde comienza su verdadera adoración al Señor. Porque como siempre le he dicho, aquí nosotros nos vamos para el cielo cuando estamos acá. Porque adoramos, bendecimos, cantamos, magnificamos el nombre del Señor. Pero cuando salimos de la puerta es donde nosotros realmente comenzamos a adorar al Señor en nuestro comportamiento. Aún en los bocinazos cuando nosotros queremos ir rápido y empezamos a tocar la bocina para que se apure el de adelante. Para que vea cómo caemos a veces en cosas tan triviales que el mundo hace, porque así demostramos nuestro enojo. Dios no nos está pidiendo que construyamos altares de piedra, nos está pidiendo que nuestro lugar de trabajo, nuestra cocina, nuestras escuelas, nuestras familias se conviertan en terrenos santos. La invitación hoy no es a ser más religiosos, sino a ser más intencionales. Que cuando despertemos por la mañana, cuando nos levantemos para ir a trabajar, al preparar el desayuno o al estar frente a nuestro lugar de trabajo o escritorio, podamos decir: Señor, este es mi cuerpo, esta es mi vida, y hoy no decido bajarme del altar. No quiero ser como aquellos sacrificios que se bajan constantemente del altar, sino que al contrario, que cada día tú y yo podamos darle al Señor un culto racional, santo y agradable, en respuesta a su infinita misericordia. Porque la adoración no es un evento de fin de semana, no es un estilo de vida de lunes a domingo. El altar de Dios no es un templo físico construido por estas manos humanas que han construido esto. Está, como les dije anteriormente, en el lugar de trabajo, en la sala de clases para aquellos que estudian, en nuestro hogar para aquellas que son dueñas de casa, en la comunidad para aquellos que se relacionan con la comunidad. Donde tú estás, debemos levantar un altar de adoración en ese lugar y que las personas puedan ver en ti y en mí algo distinto, diferente. No porque somos mejores, sino porque día a día intentamos de hacer la voluntad del Señor. Amén. Que podamos decirle al Señor en oración que hoy venimos delante de Él. No por nuestros méritos, sino abrazados a su inmensa misericordia. Reconocemos que Él nos amó primero, que nos rescató cuando estábamos perdidos y que el sacrificio de Jesucristo en la cruz es el regalo más grande que tú y yo podíamos recibir. Y al contemplar ese amor profundo que el Señor tiene por cada uno de nosotros, la única respuesta lógica y sensata es entregarle todo lo que somos, todo lo que tú eres, con nuestras imperfecciones, con nuestros errores, con nuestras faltas. Podríamos decir lo que hay, Señor. Pero esto que hay te quiere amar, te quiere adorar, quiere andar en rectitud, quiere ser un sacrificio vivo, quiere ser un holocausto grato y agradable al Señor. Quizás muchas veces tú y yo hemos reducido la adoración al Señor
con solo conformarnos con venir a cantar el día domingo y estar acá. Y pensamos que eso es un sacrificio vivo. Pero muchas veces a lo mejor hemos querido bajarnos de ese altar cuando las cosas se ponen difíciles. O cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, que en más de alguna ocasión es lo que realizamos y hacemos. Y debemos pedirle perdón al Señor. Reconocer que nos hemos equivocado, que le hemos fallado. Y volvernos a subir a ese altar. Volver a decirle, Señor, yo quiero subirme a ese altar. Quiero ser un sacrificio vivo. Un sacrificio que te honre, que te agrade. Quiero ser ese sacrificio con raciocinio. Póngase de pies. Y podamos terminar diciéndole al Señor y presentándonos ante Él con nuestros cuerpos, consagrando nuestros ojos para ver cómo Él ve, nuestros oídos para escuchar su voz, para escuchar cómo Él oye, nuestras manos para poder servir a los demás, nuestros pies para ir donde Él nos llame. Que a partir de este día, que en nuestros trabajos, en las escuelas, los liceos, en nuestros hogares se conviertan en lugares de adoración. Y como le dije anteriormente, no es que usted ande cantando, orando, sino que como demostremos nuestro trabajo, como honremos al Señor, como nos comportemos, estaremos adorando al Señor. Cuando prepare cada plato de comida, sea una adoración al Señor, no una queja por lo poco y nada que a veces pueda tener, sino que en eso poquito pueda incluso darle gracias al Señor, porque aún, como decimos algunos, hay ese papas con color que son tan sabrosas, pero aún hay eso, ese pan con aceite y sal que igual nos alimenta, esa poquita de harina que a lo mejor usted tiene para cocinar, pero que aún nos alimenta eso. Podamos darle gracias al Señor y no quejas. Para los que trabajan, que cada herramienta que tomemos y cada trato que hagamos sea hecho con excelencia, como siempre para el Señor. Podamos decirle, Señor, queremos que nuestro estilo de vida sea un culto racional, santo y agradable a tu corazón. Que nos use como instrumento de su Espíritu Santo en un mundo que necesita ver la luz a través de nuestras acciones cotidianas. Que no digan que por ti o por yo no asisto. Que tú y yo seamos ese instrumento en las manos del Señor para buscar de Dios. Y si no hemos equivocado y hemos fallado, pedirle perdón incluso a aquellas personas con las que hemos peleado o discutido, aquellas que a lo mejor tienen un mal concepto de nosotros, y poder de aquí en adelante decir, Señor, yo quiero ser un sacrificio vivo. Oramos al Señor. Amantísimo